el presupuesto en base a cero. Y yo quiero que tú nos lleves de la mano y nos expliques exactamente cómo funciona este método para que la gente que, como estábamos hablando ayer en la ruta financiera, necesitan comenzar a hacer su presupuesto, quizás consideren este presupuesto en base a cero como una alternativa. Pues voy a empezar a llevarlos de la mano diciendo lo que no es un presupuesto, porque ahí nos podemos identificar muchos pensando que un presupuesto es simplemente un registro de mis gastos. Si tú hoy llevas un presupuesto, que eso ya es un avance, y hoy lo que haces es sentarte a registrar toda cada una de las compras y gastos y lo que ingresó, pero no haces planificación, es decir, no le dices a tu dinero cómo debería organizarse, pues eso no es un presupuesto. Tampoco viene siendo un presupuesto cuando yo voy a final de mes a averiguar dónde se fue mi dinero, qué se hizo y entonces tampoco estoy haciendo planificación. ¿Qué sí es un presupuesto? Un presupuesto es, como lo decíamos ayer, decir a tu dinero a dónde ir, incluso antes de que llegue. Y el presupuesto base cero es la herramienta, o más bien es la técnica o el método de presupuesto que nos va a permitir hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a mi dinero a dónde debe ir, en qué rubro debería gastármelo, y si ayer estuvieron en el programa, recomendamos empezar y es muy sencillo. Usa la herramienta que más te guste. Hay personas que les gustan las aplicaciones tecnológicas, hay personas que les gusta el Excel, hay personas que lo hacen muy bien en un cuaderno. Yo lo que te pido es que la herramienta que tú escojas, la que mejor se adapte a lo que tú haces día a día, pero que donde tú te sientes y empieces. ¿Cuánto voy a gastar? Mis gastos básicos. Entonces, formas de hacer un presupuesto. Hay técnicas, ¿no? Hay gente que dice, destine un 40-50% para sus gastos fijos y variables, un 10% si tienes deuda y el resto ahorro e inversión. Válido, yo no soy muy amiga de decirle a la gente qué porcentaje deberías estar haciendo porque eso depende mucho de tu realidad financiera, pero sí soy amiga de decirle si el dinero se hizo para tres cosas, que es, ¿cuáles son? Vivir, multiplicar y compartir, yo debería poder asignar esos tres propósitos a la hora de decir cómo me voy a empezar a gastar mi dinero. Entonces, al final del mes o al final o cada vez que yo le hago un seguimiento a ese presupuesto durante el mes que se recomienda mínimo una vez a la semana, yo pueda ir viendo cuánto dije que iba a usar en cada rubro y cómo voy gastándomelo o cómo me lo voy consumiendo en el mes. Porque si yo no hago eso, Fernando, ¿qué va a pasar a final de mes? Ay, yo quería ahorrar, pero no me alcanzó. Como nunca designé cuánto le iba a poner a ese propósito, lo más seguro es que se acabó el mes y se fue la ilusión de empezar a ahorrar. ¿Qué tal si desde el inicio decimos cuánto vamos a hacer y somos intencionales con ese propósito? Tú sabes que eso que estás comentando me acuerda un chiste, una anécdota de un 31 de diciembre, que están unos amigos ahí en la fiesta de fin de año, esperando que llegue el año nuevo, no sé qué, y hay uno que está bien triste, bien triste, bien triste, y dice, eh, yo me siento mal porque yo hubiera querido, igual que el año pasado, yo hubiera querido esperar el año en París. Y le dice, ¿y tú esperaste el año pasado en París? Y dice, no, 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 yo quería esperarlo en París, pero tampoco pude. Entonces eso, o sea, definitivamente establecer un plan de lo que queremos o de lo que necesitamos, eso es muy importante, y establecer cuánto dinero podemos poner. Pero bueno, antes de entrar específicamente en el zero budgeting, en el budget de cero, y dijiste una cosa, le diste en el clavo, que no te gusta mucho fijarle a la gente, no, el 50% para tu vivienda, el 20% para las inversiones, el X% para tal cosa. Pero la realidad es de que aquí en Estados Unidos, poco más del 20% de la población y en América Latina seguramente el porcentaje es mucho mayor. Poco más del 20% de la población vive en el nivel o bajo el nivel de la pobreza y en realidad estaba leyendo una estadística ayer de que casi el 45% de la población estadounidense, si bien no es que está pasando hambre, pero es esta población que literalmente vive de cheque en cheque, o sea, cobra hoy, cubre sus gastos, trabaja, cobra hoy, cobra sus gastos. Entonces,
¿cómo uno puede comenzar a hacer un presupuesto, pero sobre todo hacer un esfuerzo para tratar de salir de este círculo vicioso de que solamente trabajamos para pagar cuentas? Pues Fernando, hay dos formas de mejorar una situación financiera o yo lo llamo un presupuesto, pero al final es tu realidad financiera. O controlo gastos, pero llega un límite en que tú no puedes dejar de comer, no puedes dejar de pagar vivienda, o sea, ya se vuelve como una mentalidad de escasez, no bajo, bajo, bajo hasta el mínimo, pero hay otra forma y es incrementar ingresos. Entonces, cuando estamos hablando de opciones y formas de empezar a aplicar una ruta, porque si ayer estuviste en el programa y viste cómo era la ruta financiera y hoy dices, yo todavía no puedo empezar a ahorrar porque vivo de cheque en cheque, pues entonces la pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer para empezar, por un lado, a gestionar gastos, si es que hay algo que yo veo que me está consumiendo mucho en el mes, y por otro lado, cómo puedo empezar entonces a mejorar los ingresos temporalmente? Hay formas de hacer trabajos y en Estados Unidos sí que hay esa opción de hacer trabajos extras temporales. Yo sé que la gente trabaja muchísimo allá y sobre todo allá que tiene 2, 3 trabajos, pero ¿cómo puedo empezar a identificar por un lado las fugas de dinero y por otro lado cómo generar temporalmente o permanentemente unas fuentes de ingreso extra que me permitan empezar a salir de esa etapa de tranquilidad que hablábamos ayer, tener algo de ahorros y poder empezarle a bajar a las deudas que puede que nos estén ahorcando? Entonces, esos dos consejos, evaluación. Y te quiero decir algo, mira, yo ahorita dije lo que no era un presupuesto, porque para mucha gente un presupuesto es como una camisa de fuerza, que no te deja gastar, que no te deja hacer, que no estás pudiendo ser libre, es lo que mucha gente dice, pero yo te voy a explicar una de las formas explicadas por un americano, ¿no? Ustedes tienen a Ramit Sethi allá en Estados Unidos, que es un asesor financiero que tiene un programa en Netflix y él tiene un libro que se llama Te enseñaré a ser rico, I will teach you to be rich, y habla del plan de gastos conscientes. Y a mí esa forma de hacer presupuesto me gustó porque lo combino con el base cero, donde yo gasto, claro está, si mi realidad financiera me lo permite, en donde yo le doy más prioridad gastar. Para eso hay una ruta. Pero cuando yo soy consciente de lo que gasto y en donde quiero gastar más, pues me siento más libre porque al final me restringo donde tanto no es importante para mí. Ojo que eso no sea el ahorro, la inversión, pero de pronto para ti no es tan importante salir a comer todos los fines de semana a la calle, pero para ti sí puede ser muy importante estudiar, educarte. Ahí es donde más le vas a dedicar. Esto con el fin de que tú no sientas culpa a la hora de gastar, que ese es otro de los problemas por los que la gente no quiere hacer un presupuesto porque se va a sentir mal y a veces los seres humanos preferimos como hacernos los de la vista gorda ante ciertos temas que no queremos enfrentar. Claro, es como barrer y levantar la alfombra y poner la basura abajo de la alfombra porque tú no la ves, pero la basura está ahí. Ahí está. Y definitivamente, y era justamente lo que yo te iba a comenzar, o sea, parte del presupuesto, el presupuesto no es una mala palabra como piensan algunos, parte del presupuesto incluye, y valga la redundancia, presupuestar gastos de entretenimiento, ya sea ir al cine, comer en un restaurante, como tú mencionaste, comprarse unas cervecitas, pagar Netflix, o sea, Viajar, irse en el viajar, crucero, ahorrar para ir irse en diciembre. ayudar a Carnival, a Royal Caribbean y NCL para que suban las acciones. O sea, definitivamente parte o sea, yo tengo una amiga que hasta me partió el corazón cuando estábamos hablando hace un par de meses de eso, de que yo le decía, estábamos hablando de la pandemia y el tema era que yo le decía a ella que antes de la pandemia yo acostumbraba a agarrarme de 2 a 3 cruceros por año. Usualmente agarraba un crucero de una semana, de 8 días, y tenía 2 cruceritos pequeños, porque a mí me gusta la vacación del crucero, que te desconectas, que vas a destino, lo que sea. Y ella se quedaba así mirándome 2 o 3 cruceros al día. Entonces le decía, no, y ahora estoy muy triste porque obviamente duramos el encierro del COVID, que nadie viajó, no sé cuánto, y ahora que se poco a poco nada más hemos podido hacer un solo crucero por año y corto, Y ella me decía, yo solamente he podido planificar unas vacaciones cada 5 o 6 años. Y tú me estás diciendo que te haces 3 o 4 al año. Yo digo, bueno, claro, porque es que, o sea, no solamente es trabajar, o sea, hay que trabajar, hay que cumplir con las cuentas,
pero hay que presupuestar tiempos de ocio, tiempos de hacer cosas, tan sencillo como que te quieras ir a comer un helado. O sea, ahora mismo, aquí en Estados Unidos, como han subido todos los precios, o sea, yo, mi esposa y mis dos hijos, si en este momento yo les digo, vámonos a comer helado, estamos hablando de que yo me voy a gastar fácil 30, $35 en helado. O sea, y entonces, si tú no presupuestas eso, definitivamente al final de mes o tienes un problema o peor aún, tácata, le das un tarjetazo y a Dios gracias que lo pagues con los intereses en algún momento. Pero bueno, hemos hablado mucho y no me has dicho exactamente cómo es el presupuesto del cero. Pues entonces el presupuesto del cero yo recomiendo hacerlo en 3 pasos. Lo primero, vas a poner los ingresos previstos. Si lo hacen en familia, si hacen un presupuesto en pareja, mejor pónganlo de ambos y empiecen a destinar, hoy que es 4 de junio, van a destinar, si no lo han hecho, cómo se lo van a gastar. Y van a empezar por lo fijo, por lo que siempre se paga todos los meses. Pero entonces, cuando yo empiezo a destinar cómo me lo voy a gastar, me pueden pasar 3 opciones. La primera, resulta que me sobró dinero. Mis ingresos fueron mayores a mis gastos. Si te sobra dinero y no has tenido la oportunidad de empezar a hacer un fondo de emergencias, un fondo de imprevistos, un fondo de tranquilidad, lo que sobra lo vas a empezar a destinar a eso. Segunda opción, te dio negativo, es decir, tus ingresos son menores a tus gastos. Entonces vamos a tener que empezar a tomar decisiones. Ahí es donde nos vamos a centrar a evaluar, bueno, ¿dónde puedo empezar? O bien sea a bajar gastos o, ¿por qué no?, a mirar otras fuentes de ingreso. Y la tercera opción es que me dio igualito mis ingresos con mis gastos, que es poco probable que pase la primera vez. Entonces el presupuesto base cero es simplemente asignarle antes de que empiece la actividad financiera del mes un destino a cada parte de tus ingresos y que esa ecuación en papel, en la aplicación, en el Excel, te dé cero. Lo que vamos a seguir haciendo el resto de mes es hacer seguimiento, si mis ingresos mejoraron, si efectivamente efectué ese nivel de gastos que tenía pensado. Y yo ahí recomiendo que no es un ejercicio de que se hace solo una vez al mes o solo una vez al año. Por el contrario, hazle seguimiento a lo que planificaste para junio. Te pido que hagas un presupuesto de aquí a diciembre, tampoco es así. Haz el de junio, revisa que lo que estés diciendo llegue a cero, es decir, ingresos menos gastos igual a cero, y ojalá puedas incluir ahí ahorros, la planificación que tú estás diciendo. Bueno, es que todos los años llega Navidad y nunca estoy preparado, pero es algo que va a llegar. Todos los años pago impuestos y es algo que siempre me coge por sorpresa. ¿Por qué no? Llega verano y me quiero ir de vacaciones. ¿Por qué no empezar a guardar algo mensual para que cuando llegue ese momento yo no tenga que hacer el famoso tarjetazo? Y de esa manera voy empezando a planificar mi corto, mi mediano y mi largo plazo. Yo sé que eso puede ser muy avanzado para algunos, pero empecemos por decirle al dinero de dónde se va a ir en un presupuesto base cero, es decir, ingresos, cómo me los voy a gastar y que llegue a cero. El mes, el seguimiento del mes va a ser la realidad, y por eso los llevo a hacer un ejercicio solo de 30 días, porque con eso voy a tener un aprendizaje si puedo o no ceñirme a ciertos gastos, a ciertos rubros, y paso al siguiente mes con ese aprendizaje nuevamente a hacer un presupuesto base cero. No, y definitivamente hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para cortar gastos. Por decirte, si tú trabajas en una oficina, hay mucha gente que en vez de llevarse el almuerzo de su casa para calentarlos en el microondas de la oficina, compra comida todos los días. Y esto acumula, acumula, acumula. Hay personas que se gastan, por ejemplo, yo soy enemigo número uno de Starbucks, porque un café en Starbucks, hay que decirlo, es muy rico, lo disfrutas, pero un café en Starbucks cuesta $6 o $8, mientras que te puedes ir a otro lugar y te tomas el mismo café y te gastas $2. Yo, por ejemplo, en mi otro trabajo, que comienzo a trabajar bien temprano, a las 4 de la madrugada, yo llevo de mi casa un termo con café. Y entonces cuando llego allí, ya no tengo que comprar café en la oficina. Y entonces así uno puede recortar gastos, recortar cosas que uno no utiliza y de esa manera hacer el presupuesto.